Dios te bendiga, bienvenido a mi canal, esto es Apología para Todos. Hoy tenemos un video interesantísimo, vamos a hablar de cómo interpretar correctamente Romanos 9. Este es el tema de hoy. Antes de iniciar, por favor, dale like, comenta, comparte y ayúdanos a difundir estas verdades que estamos enseñando a través de esta plataforma. Me gustaría iniciar este video hablando de este tema sobre cómo interpretar correctamente Romanos 9. Me gustaría iniciar diciendo que Romanos 9 es a menudo el texto al que recurren los calvinistas para ello tratar de sostener sus ideas. Este es el texto favorito de los calvinistas. Ellos sostienen que se trata de elección individual para la salvación y que Dios elige incondicionalmente para salvar a ciertos individuos y que rechaza y endurece incondicionalmente a otros. De hecho, John Piper escribe lo siguiente, acá lo tengo, dice que la interpretación calvinista de Romanos 9, del 11 al 12, fue el acontecimiento decisivo que lo llevó a convertirse en calvinista. Los arminianos llegamos a una conclusión totalmente diferente de Romanos 9, sostenemos que se trata de la elección de la nación de Israel para servir a los propósitos divinos que son mucho más grandes. Específicamente se trata de cómo Dios es justo en la forma en que ha tratado a Israel y se trata de cómo ha cumplido su palabra en la forma en que los ha tratado y no se trata de elección individual como sostienen los calvinistas. Pablo pregunta si la nación de Israel puede ser salva y si Dios es justo en la forma en que trata a esta nación como grupo. ¿Son los judíos salvos por su genealogía o los judíos deben creer en Jesús para ser salvos? Pablo sostiene que aunque los judíos son descendientes de Jacob y de Abraham, no obtienen un boleto gratis a la salvación debido a su descendencia. Y eso lo vemos en Romanos 9, verso 8. Israel ha sido bendecido como grupo étnico porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, los judíos individuales son salvos de la misma manera que los gentiles, y es al tener fe. Y eso te lo ve en Romanos 9:31 y Romanos 10 del 11 al 13. Ahora vamos a ver por qué exactamente hablamos de interpretar correctamente Romanos 9 y vamos a citar tres principios específicamente que usted tiene que utilizar para poder interpretar correctamente este pasaje. Lo primero es que para entender Romanos 9, usted tiene que leer todo Romanos 9, no solamente desde el 8 al 24 como hacen los calvinistas. Tiene que leer todo Romanos 9 junto con Romanos 10 y 11 y mejor aún leer todo el libro completo. El contexto más amplio es clave para entender el pasaje. Los calvinistas prefieren citar solo Romanos 9, del 8, del 10 al 24, porque esa es la porción que parece calvinista cuando se lee por sí sola. Es decir, cuando usted saca ese pasaje del contexto, usted cree que realmente le está vendiendo la idea calvinista. Ahora bien, cuando usted lee el pasaje con todo su contexto circundante y la pregunta que Pablo aborda aquí, está el trasfondo de Israel en la mente de Pablo. Israel dependía de su origen étnico como descendiente de Abraham y pensaron que ser hijos físicos de Abraham los salvaba por defecto. Pablo usa a Jacob, que es Israel, y a Esaú, que es Edom, para mostrar cómo la etnicidad no es garantía de bendición. De hecho, Pablo ilustra que tanto Isaac como Jacob fueron elegidos para ser bendecidos sobre Ismael y sobre Esaú, a pesar de que todos eran descendientes de Abraham. Y esto a pesar de que Ismael y Esaú eran los hijos primogénitos. A pesar de la bendición de ser descendientes de Jacob, los hijos los judíos individuales, los hijos de Israel, son salvos de la misma manera que los gentiles por la fe. Entonces Jesús muestra, aleluya, Pablo muestra que sin la fe en Jesús es imposible de que las personas sean salvas. Aunque los judíos son descendientes físicos de Abraham, como lo fueron Ismael, como lo fue Saúl, todavía deben creer en Jesús para ser salvos. Esa es básicamente el enfoque
que tiene Pablo o es lo que está argumentando Pablo. Pablo afirma que está hablando de la nación de Israel al comienzo del capítulo 9. Y lo voy a leer para que usted vea lo que dice. Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia la confirma por el Espíritu Santo, tengo gran tristeza y angustia incesante en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por causa de mi pueblo, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. La suya es la adopción, la afiliación de ellos, la gloria divina, los pactos, la recepción de la ley, la adoración en el templo, y las promesas de ellos son de los patriarcas, y de ellos se remonta la ascendencia humana del Mesías, que es Dios sobre todos, alabado sea por siempre. Amén. Si usted se fija acá, Pablo nos recuerda nuevamente que está escribiendo sobre la nación de Israel. Y luego Pablo vuelve y toca ese mismo punto al final del mismo pasaje de Romano 9. Usted lee Romano 9, desde el 30 al 32, que dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia la obtuvieron, justicia que es por la fe, pero el pueblo de Israel, que siguió la ley como camino de justicia, no logró su objetivo, porque no lo persiguieron por fe, sino como por obra. Aquí usted puede ver claramente que la nación de Israel siempre está dentro del alcance de Pablo en Romanos 9, 10 y 11. Nunca se trata de una elección individual calvinista, y por eso es tan importante leer todo Romano de una manera completa. Entonces, lo primero que usted tiene que leer es leer todo el pasaje. Lo segundo, al leer la porción de Romanos, capítulo 9, que los calvinistas manipulan para tratar de adaptarla a su doctrina, usted tiene que consultar los pasajes que Pablo cita del Antiguo Testamento. Al leer la porción que los calvinistas manipulan para que quede acorde a su doctrina, consulte los pasajes del Antiguo Testamento que Pablo usa para su argumentación. Esto es importante. Mire, los pasajes muestran que Pablo todavía está en el tema de la nación de Israel y está abordando el derecho de Dios de usar a Israel como prefiera. Eso es lo que está hablando Pablo. Los versículos parecen referirse a individuos cuando usted tiene esa lectura sesgada calvinista y sacada del contexto del pasaje. Usted lee de una manera casual y lee Jacob, Esaú, Faraón. Sin embargo, las referencias del Antiguo Testamento son muy claras y muestran que los individuos son en realidad jefes corporativos de sus naciones. Por ejemplo, Génesis 25:23. Y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos dentro de ti serán separados. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Eso te lo hay en Romanos 9, del 11 al 12. Luego leemos Malaquías 1, del verso 1 hasta el 5. Dice: una profecía, la palabra del Señor a Israel, por medio de Malaquías. Fíjese que a Israel, por medio de Malaquías: yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros preguntáis, ¿cómo no habéis amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, y convertí su montaña en un desierto, y dejé su herencia a los chacales en el del desierto de Edom. Puede decir: aunque hemos sido aplastados, reconstruiremos la ruina, pero esto es lo que dice el Señor Todopoderoso: ellos podrán construir, pero yo derribaré. Serán llamados la tierra malvada, un pueblo siempre bajo la ira del Señor. Y ahí sigue el pasaje. Como usted puede ver nuevamente, este pasaje, que también es citado conjuntamente, porque Pablo toma una parte de Génesis 23 y toma esta parte de Malaquías, y básicamente la une para hacer un texto. Y si usted se da cuenta, los 2 pasajes están hablando de nación, no está hablando de individuos. ¿Y cómo empieza Romano 9? Hablando de la nación. ¿Cómo termina Romano 9? La conclusión de 9:32, de la nación.
Ahora fíjese otro pasaje más que se utiliza en ese trasfondo de Romanos 9, Jeremías 18, del 1 al 10. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor: desciende a la casa del alfarero, y allí te daré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo vi trabajando en el torno, pero la vasija que estaba moldeando con barro se estropeó en sus manos. Entonces el alfarero formó otra vasija con ella, dándole la forma que mejor le parecía. Entonces vino a mí palabra del Señor. Él dijo: no puedo yo hacer contigo, Israel, lo que hace este alfarero, declara el Señor. Como barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano, Israel. Si en algún momento anuncio que una nación o un reino va a ser desarraigado y derribado y destruido, y si esa nación a la que advertí se arrepiente de su maldad, entonces cederé y no le afligiré el desastre que había planeado. Y si en otro momento anuncio que se va a edificar y a plantar una nación o un reino, y si hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, entonces reconsideraré el bien que tenía pensado hacerle. Usted puede ver, usted se hace referencia en Romanos 9:21. Mire, especialmente digno de mención en el pasaje de Jeremías es que Dios, el alfarero, como se presenta aquí, no decreta lo que hace la nación, como no quiere vender el calvinismo, sino que primero ve lo que hace la nación y luego forma algo a partir de esa nación como resultado de su comportamiento corporativo. Esto es lo opuesto a la elección individual calvinista o a la elección incondicional calvinista. Dios cambia de opinión sobre cómo tratar a una nación en función de si la nación lo sigue o no. Y esto es particularmente relevante para el argumento de Pablo en Romanos 9. Israel no estaba siguiendo a Dios revelado en Cristo. Y como resultado, Dios, que es el alfarero en este pasaje, lo trata en consecuencia. Fíjese que el pasaje nada apoya la idea calvinista. Una cosa más que tenemos que tener en cuenta es el modismo hebraico de aborrecer y amar, como se usa en Romanos 9:13 y en Malaquías 1:3. Amé a Jacob y Esaú aborrecí. Este modismo es muy utilizado en la Biblia. De hecho, usted lo va a encontrar en el mismo libro de Génesis, donde dice que Jacob amaba a Raquel, que cuando Jehová vio que Jacob amaba a Raquel, pero le era aborrecida, pero un pasaje antes dice que Jacob amaba a Lea. Usted se da cuenta que simplemente lo que está hablando es de que una era favorecida por encima de la otra, o que una era amada por encima de la otra, o que una era preferida por encima de la otra, que es lo mismo que se utiliza acá. Este hebraísmo acá lo que está diciendo es que Dios prefería a Israel por encima de Esaú. De hecho, el modismo siempre ha existido en todo tipo de lenguaje. Ahora bien, el caso de Faraón también, no lo puedo dejar, el caso de Faraón, Pablo lo usa como una analogía de cómo Dios puede tratar justamente a la nación de Israel, incluso si tiene que endurecerla. Si Dios tiene que endurecerla en el proceso, Dios sigue actuando justamente. Eso es lo que Pablo está argumentando. Así como Dios endureció al faraón para su propósito después de una gran conducta malvada por parte del faraón, tiene también Dios todo el derecho de endurecer a la nación de Israel para sus propósitos. Y vemos en el pasaje de Jeremías que este endurecimiento se produce como la respuesta de Dios. No es la primera preferencia de Dios endurecerlo, sino que Dios lo hace como consecuencia de las acciones de las personas, según lo que dice Jeremías. Ahora, es importante destacar que no fue la primera preferencia de Dios condenar eternamente a Faraón. Dios trató con Faraón con justicia y quería que se salvara. Si usted quiere, tendría que leer el pasaje, ¿verdad?
y se da cuenta que el endurecimiento del faraón llegó después que el mismo faraón se había endurecido varias veces. Número 3, tercer principio que hay que aplicar para usted interpretar Romano. No sé si lo llamaría un principio, pero sí lo voy a llamar algo muy wesleyano. Esto lo dijo Wesley y me llamó bastante la atención. Lo tengo acá como punto número 3. Dice Wesley lo siguiente: cualquiera que sea el significado de Romanos 9, no puede significar que Dios sea un mentiroso y no puede contradecir el significado claro de otros pasajes de las Escrituras. Escúcheme bien, este es el tercer punto. Cualquiera que sea el significado de Romanos 9, no puede significar que Dios sea un mentiroso y no puede contradecir el significado claro de otros pasajes de las Escrituras. Lo que Wesley está diciendo es que si Dios es amor, como dice 1 de Juan 4:8, no podemos usar Romanos 9 para demostrar que Dios es odio. Y este fue el punto que señaló Wesley. Por supuesto, yo sé que los calvinistas no afirmarán que Dios odie o mienta, pero en nuestra opinión, su línea de razonamiento conduce a esto. Por lo general, cuando se pregunta a un calvinista sobre la bondad de Dios en Romanos 9, se equivoca y equipara el rechazo de su interpretación de Romanos 9 con responder a Dios y como si uno estuviera rechazando la idea de Dios. Déjeme leerle a Wesley para que usted vea lo que dice Wesley referente a esto. Esta es la blasfemia claramente contenida en el horrible decreto de predestinación. Aquí me arreglo el pie, dice Wesley. En esto coincido con todos los que lo afirman. Representas a Dios como peor que el diablo, más falso, más cruel, más injusto. Pero usted dice que lo probará mediante las Escrituras. Sostener ¿qué? ¿Qué probarás con las Escrituras? ¿Que Dios es peor que el diablo? Dice Wesley. No puede ser. Cualquier cosa que la Escritura pruebe nunca puede probar esto. Cualquiera que sea su verdadero significado, este no puede ser su verdadero significado. Pregunta, ¿cuál entonces es su verdadero significado? Si digo no lo sé, dice Wesley, no has ganado. Porque hay muchas escrituras cuyo verdadero sentido ni tú ni yo sabremos ni tú ni yo sabremos hasta que la muerte sea devorada por la victoria. Pero esto es lo que sé. Más vale decir que no tiene sentido que decir que tiene tal sentido. No puede significar, sea lo que sea que signifique, que el Dios de la verdad sea un mentiroso. Que signifique lo que signifique, no puede significar que el juez de todo el mundo sea injusto. Ninguna escritura puede significar que Dios no es amor o que su misericordia no está sobre todas sus obras. Es decir, sea lo que sea que pruebe, ninguna escritura puede probar la predestinación calvinista. Wesley tiene razón. Independientemente de lo que diga Romanos 9, no puede afirmar que Dios es un mentiroso, porque Dios es verdad. No puede afirmar que Dios odia, porque Dios es amor. Bueno, como dije, eran solamente 3 principios que iba acá a soltar. Y me gustaría que si el video te ha gustado, le des like, que compartas y que nos ayude a difundir la verdad. Esto es Apología para Todos. Nos vemos en el próximo video. Bye.